Muy bien, ahora sí, bienvenido oficial, muy buenos días a este ciclo de conferencias 2024, Innovación para diseñar el futuro, que auspicia la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y organiza la red Alumni Futuro Bayou Global. En primera instancia quiero presentarme, soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de IU Global Corp y director de la red Alumni Futuro Bayou Global. También quiero presentar quién es la Red Alumni Futuro Bay Global. Es un networking internacional que da servicio de tercerización de Red Alumni para las áreas de posgrados a universidades de Latinoamérica y de alguna manera tienen todos estos programas que ustedes ven aquí. Cualquiera que necesite información, perfectamente pueden comunicarse con nosotros. Si ustedes ya tienen comunicación, pues han recibido un mail. Estos 16 programas, de alguna manera, son parte de todas las necesidades que tienen los futuros profesionales en todos los niveles para poder enfrentar estas habilidades emergentes necesarias para esas profesiones del futuro que desconocemos. Ahora sí, bien, vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy, el magíster Óscar Wilfredo Olortegui, que nos va a hablar del proceso de internacionalización empresarial más allá de exportar, ¿desde dónde? Desde Perú. Así que antes de darle paso a él, voy a mostrar una breve semblanza. Magíster Óscar Wilfredo Olortegui, licenciado en Administración de Negocios Internacionales, máster en Gestión Global de Empresas y en Administración Estratégica de Empresas. Es consultor especializado en el rubro de comercio exterior con 15 años de experiencia en empresas exportadoras, importadoras y operadores logísticos transnacionales en Perú. Es docente de educación superior y actualmente es director general de la empresa Strato Consulting SAC, que brinda servicios de consultoría en el diseño óptimo de la cadena logística de importación. Antes de darle paso a nuestro conferencista, quiero comentarles de alguna manera, esto por favor. La ronda de preguntas se va a hacer cuando finalice nuestro disertante la presentación. Y va a ser fundamentalmente puesta dentro del chat de preguntas y respuestas. Ustedes colocan su pregunta, yo se la leeré las más conducentes a nuestro conferencista y él la contestará. Ahora sí, bienvenido Magíster Óscar Olortegui, un placer tenerte con nosotros. Eh, ya si quieres dejo de compartir y Perfecto, puedes compartir. muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero Jorge Castrillón. Muy buenos días a todos los que se han Muy conectado bien. para esta ponencia. A ver, unos minutitos, por favor, para poder conectar y poder compartir la presentación. Yo te comento cuando esté la presentación pantalla completa. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Dejo de compartir y sonido. muy bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos, sean todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias 2024. Mi nombre, como ya me presentaron, soy Óscar Wilfredo Lorte y Alcalde, y estoy muy honrado de poder presentar esta ponencia, el proceso de internacionalización empresarial más allá de exportar. Esta es la agenda que vamos a ver durante esta presentación. Vamos a ver un poco del contexto actual, definiciones e importancia. Vamos a diferenciar lo que es la globalización de la internacionalización también. Normalmente tenemos como sinónimos ambos términos, no necesariamente significan lo mismo, tienen ciertas diferencias y características distintivas. Lo vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son las etapas del proceso de internacionalización también? Básicamente desde el enfoque de la teoría secuencial de Uppsala, la escuela escandinava, que permite, digamos, tener una o generar una teoría acerca del proceso de internacionalización. Por un tema de tiempo, pues no vamos a andar en otras teorías, por ejemplo, económica o la de redes. Básicamente nos vamos a centrar en ella. Vamos también a brevemente ver una mirada en América Latina,
cuáles son los obstáculos, cuáles son las limitantes que tienen los países latinoamericanos respecto al proceso de internacionalización, cuáles son también los desafíos que tienen las empresas exportadoras e importadoras por delante y en el presente inclusive, y finalmente cuáles son las conclusiones que arribamos a partir de esta ponencia. Quiero iniciar con esta frase muy importante y motivadora de Benjamin Franklin, conocido estadista, inventor y político estadounidense, padre inclusive fundador de Estados Unidos, que nos dice lo siguiente: invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Creo que es una frase que de por sí misma se explica sola, pero creo muy importante el hecho de espacios como este, que nosotros podamos actualizarnos en cuanto a tendencias normativas y temas actuales que están en línea con ciertas especialidades, con ciertos ámbitos de acción también, y específicamente con el tema también de emprendimiento, de las iniciativas de negocios que podamos establecer. Creo firmemente que la actualización, que la constante educación que uno tenga va a permitir que nosotros podamos aplicar esa teoría, que es lo más importante, a la práctica. Y a partir de ello generar pues utilidades, ingresos, posicionamiento de nuestras marcas, ya sea en el mercado doméstico como en el mercado internacional. Aquí no quiero, digamos, desagregar o quiero ser bastante estricto con el tema de la internacionalización, porque no solamente estamos hablando de medianas o grandes empresas, sino también las micro y pequeñas empresas que inclusive son el motor de crecimiento de los países latinoamericanos en más del 90%, incluyendo el caso peruano. Muy bien, ¿cuál es el contexto actual? Para ver un poco el contexto actual, he creído por conveniente, a partir de las cifras de la UNCTAD, ¿no? Verificar lo que es el índice de transnacionalidad. ¿Y qué es este índice? Pues básicamente mide la relación que existe entre la presencia internacional de una compañía y su presencia en el país de origen. Esta relación total, y a través de ciertos criterios que mide este índice, como son, que vemos a continuación, activos, es decir, cuál es la relación entre activos entre el extranjero versus el total de activos que tiene una empresa, las ventas que una empresa gestiona en el extranjero a través de las exportaciones sobre el total de ventas generadas en el periodo, al igual que la generación del empleo en el exterior entre el total de empleo generado por dicha empresa, son los criterios principales a través de los cuales este índice nos da muestras de qué empresas a nivel global, a nivel internacional, tienen una presencia mucho más marcada. Y en esa línea vemos a continuación el top 5 de empresas con mayor índice de transnacionalidad en el mundo. Tenemos, como vemos en pantalla, compañías como Río Tinto, de origen australiano, el rubro minería, con un puntaje acerca de este índice del 99.59%. Quiere decir que básicamente la propensión que tiene esta empresa de desarrollar actividad en el exterior distinta a la del país de origen es bastante amplia. Seguido tenemos las empresas Anglo American, Altis Europe, Linde y Hon Hai Precision Industry, con tales puntajes. Cito la fuente específica donde podemos encontrar mayor información. Adicionalmente, esto es a nivel internacional, ahora pasamos a nivel Latinoamérica, presento el top 5 de las mayores empresas que tienen también una presencia importante a nivel de operaciones internacionales y también de su propio país. Tenemos el caso de Petrobras, Brasil, de América Móvil SAP, de CB, de México, Ecopetrol de Colombia, Antar Chile y YPF de Argentina. Son casos de empresas, existen una infinidad, comprenderán que por un tema de espacio no las he considerado, pero he colocado algunas de las principales empresas latinoamericanas que, como repito, a nivel de generación de ingresos, de participación en la bolsa, son las que cuentan con un índice bastante mayor. De igual manera, coloco la fuente específica en la parte inferior. Y finalmente, y no menos importante, el top 5 de empresas internacionales o de mayor internacionalización en nuestro país, en este caso Perú. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alicorp, del consumo masivo, con una presencia importante de más de 23 países, con un portafolio de más de 150 marcas propias y con ventas al año 2023 aproximadamente de más de 13.000 millones de soles. De igual manera, hago referencia al Grupo Gloria,
con presencia importante en Latinoamérica, exportando a más de 50 países. AG Group, caso emblemático de bebidas no alcohólicas, con presencia no solamente en América Latina, sino también en Asia, Europa e inclusive África, donde una de sus marcas más representativas, Biscola, es la cuarta más consumida en el mundo, según datos de Euromonitor. Tenemos también la compañía Belcorp, del cuidado personal, al igual que Jambal, que tienen presencia importante en Latinoamérica, una amplia red tanto de empleados como de ventas que permiten justamente año a año consolidar su presencia internacional. Cito también de igual manera la fuente respectiva para poder ampliar mayor información. ¿Por qué he creído conveniente presentar este listado de empresas más allá de la información de las características de las ventas y su presencia? Porque debemos de considerar, de acuerdo al tema que vamos a tratar el día de hoy, que el proceso de internacionalización justamente permite que las empresas, previa consolidación normalmente en su país doméstico, su país de origen, a través de una serie de mecanismos, herramientas, prácticas o procedimientos, ya sea a nivel privado, con un acompañamiento público, permite que pueda ingresar al mercado mundial a través de ciertas estrategias. Estrategias que sirven de medio para posicionar sus marcas, sus productos, servicios inclusive, y ello les permita generar los ingresos necesarios para rentabilizar su operación. ¿Cuál es el panorama actual? Me baso básicamente en el informe sobre el comercio mundial de la OMC del año 2023. La espiral de incrementos arancelarios entre Estados Unidos y China desde el año 2018-2019 lamentablemente ha ralentizado el crecimiento del comercio entre las dos mayores economías del mundo. Ambas economías, como es de nuestro conocimiento, han establecido cuotas de importación en promedio con los porcentajes que menciono en pantalla y que ha generado un impacto negativo en los países como el nuestro, latinoamericanos también, el caso específico de Perú, donde dependemos necesariamente de estos socios comerciales estratégicos. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia, los datos revelan los primeros indicios de una reorientación del comercio con arreglo a criterios geopolíticos. Es importante mencionarlo porque a colación trae el tema que lo vivimos importadores, sobre todo de Asia a Sudamérica, con el incremento de los fletes marítimos de importación, bueno, fletes marítimos en realidad, exportación e importación, pero desde mayo de este año, para ser puntuales, casi se han triplicado los valores de los fletes internacionales. Y esto producto también y en parte de estas tensiones geopolíticas que tienen un impacto necesariamente a nivel de Latinoamérica. Los costos de transacción siguen disminuyendo conforme las tecnologías digitales facilitan dichas transacciones y las economías continúan firmando acuerdos de integración. En este punto es muy importante mencionar que la inteligencia artificial, adicionalmente al blockchain, la Internet de las cosas y otras tecnologías de automatización y mejora de procesos, facilitan y optimizan los costos de transacción, los costos de realizar negocios, ya sea a nivel doméstico, ya sea a nivel internacional. Y no menos importante, los acuerdos comerciales, tipo TLCs, tipo acuerdos de promoción comercial, que firman los países con el ánimo de ingresar con su oferta exportable a los diferentes países a nivel Latinoamérica, a nivel de otros continentes, con un trato preferencial, muy distinto con aquellos otros países donde no cuentan con esta firma. Sin embargo, hay que hacer una distinción que más allá de estas facilidades, lo que todavía, al menos en el caso peruano, actualmente sigue vigente, es que los costos operativos logísticos que dependen de factores externos siguen siendo una cuota o un promedio mayor que el de otros países desarrollados. Esto es un tema, digamos, de carácter estructural, hay que entenderlo de esa manera. Requiere, como vamos a ver más adelante, de un trabajo conjunto, un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, de manera que a través de ciertos esfuerzos sinérgicos se puedan optimizar estos costos con tarifas mucho más competitivas. ¿Para qué? Para que el despacho, el tráfico de exportación e importación pueda fluir
sin mayores contratiempos. Estrategias como acercar la producción a los grandes mercados, básicamente lo que se conoce como la deslocalización cercana, o fortalecer también las redes de producción con países de ideas afines, de la distancia cultural es mucho menor, lo que se conoce como la deslocalización entre aliados, provocaría la fragmentación de la economía mundial. Esto es básicamente la consecuencia de, ¿no? Hemos hace unos años atrás pasado una serie de crisis de carácter económico, financiero. Recuerda el año 2008, la crisis financiera internacional. Posteriormente, a través de la pandemia, el COVID-19, a partir del año 2020, y con las tensiones geopolíticas de Rusia y Ucrania, pues este tipo de eventos, más allá de favorecer el comercio internacional, han expuesto una mirada no tan positiva, sino más bien nefasta para el incremento del comercio mundial. Y menciono ello porque las empresas que finalmente mueven el comercio mundial han tenido que establecer estrategias considerando cierta escasez de materia prima, considerando una ubicación mucho más privilegiada en países cercanos al país de origen, o inclusive aliarse o colocar subsidiarias o puntos de producción donde cuenten con algún tipo de incentivo o promoción con países aliados. Entonces, básicamente recojo el panorama actual de acuerdo al informe sobre el comercio mundial del año 2003 publicado por la OMS. Vayamos con las definiciones e importancia. Primero quiero abordar el tema de la globalización. No podemos hablar de la internacionalización si es que no hacemos una distinción precisa y clara de lo que es la globalización. Y si bien es cierto este término, digamos, si revisamos la literatura, encontramos hallazgos desde el año 1983 aproximadamente, a través del autor Theodore Levitt, se establece o ya se sugiere este término, que hace referencia, ya bien sabemos, al conjunto de relaciones interdependientes entre quienes hablamos de empresas, hablamos de personas, inclusive gobiernos, de diversas partes del mundo, que permiten unificar mercados, sociedades. Estas relaciones interdependientes como tal que han permitido que las fronteras y las barreras físicas entre países se derrumben. Ya no haya esa limitante geográfica o de distancia que me imposibilite acercar mi producto o mi servicio a diferentes partes del mundo. También podemos abordar este término, globalización, como la integración de las economías del mundo a través de la reducción de las barreras al movimiento de comercio, capital, personas y tecnología, que evidentemente también tiene un impacto a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos de acción, sobre todo en el campo empresarial. Y la globalización como tal depende de tres factores muy importantes. Crecimiento económico del país. No podemos hablar de una globalización real si no es que va asociada también a un crecimiento económico del país, al igual que el avance tecnológico. ¿Cuál es la propensión de ese país? Básicamente para aportar o aplicar la tecnología para ser más productivo, para ser más competitivo y que ello permita un posicionamiento mucho mejor de su oferta exportable, al igual que el grado de conectividad. Y aquí quiero hacer especial énfasis, porque cuando hablamos de conectividad no solamente hablamos del transporte en sí, no solamente hablamos de la infraestructura física, vial, de la modernización de puertos y aeropuertos para un intercambio comercial, sino también hablamos, y de forma particular, en los complementos. Y esos complementos están dados, por un lado, un tema específico de la gestión aduanera, de las aduanas en los diferentes países del mundo, que de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas, pues tienen como uno de los objetivos facilitar el comercio exterior, que los procedimientos aduaneros sean mucho más ágiles, mucho más claros, mucho más eficientes, que complemente, mejor dicho, el intercambio comercial. De igual manera, y ya es política de cada país, el hecho de que la gestión eficiente del transporte suponga no solamente ahorrar en costos, sino también que vaya en línea con una de las preocupaciones a nivel mundial, que es básicamente pues, el cuidado del medio ambiente, el tema de la sostenibilidad y utilizar
combustibles o tecnología alternativa que vaya en línea con, nuevamente, la sostenibilidad. Y de igual manera, el tema de comunicaciones. No podemos hablar de una economía totalmente globalizada, o lo más cercana, globalizado, si es que las comunicaciones en dicho país no están al 100%, lo más cercano a este porcentaje, considerando la Internet, considerando las redes sociales, considerando las páginas web, SEOs, posicionamiento de este tipo. Hoy por hoy, y sobre todo a partir de la pandemia, somos conscientes que las diferentes empresas que han necesariamente modificado su giro de negocio han tenido que utilizar o potenciar los medios electrónicos para vender, para tener visibilidad en el mercado internacional y ello les permita sobrevivir o incrementar inclusive su participación en el mercado. Cuando hablamos de globalización, hablamos también de dos factores muy importantes. Hablamos de la globalización de mercados tal y la globalización de la producción. La globalización de mercados es lo que está asociado directamente a la internacionalización. Básicamente hace referencia a la eliminación total o parcial de las barreras al comercio que los diferentes países establecen. Esta eliminación es posible básicamente a través de la firma de los acuerdos comerciales, los famosos tratados de libre comercio. ¿Qué nos permiten? Pues permiten básicamente que a partir de sustentar el origen de la mercancía, nuestra oferta exportable ingrese a dichos mercados con la eliminación total o parcial de aranceles. Ello permite que el precio de ese producto que ingresa a ese mercado de destino pueda ser mucho más competitivo. Las barreras arancelarias en ese caso sean lo más cercano al 0% y ello permita una rentabilidad mucho mayor y una competitividad, sobre todo, que es el tema más importante de las empresas exportadoras. Por otro lado, tenemos la globalización de la producción. Básicamente hablamos de lo que se denomina las cadenas de valor. Estas cadenas de valor a nivel regional y global son las que permiten a las empresas, dependiendo de un análisis previo y los factores productivos más económicos, más abundantes, pues establecer ciertas líneas de producción del bien final en dichos países de los costos de mano de obra, de tecnología, de capital, sean mucho más competitivos. De esta manera, las empresas no necesariamente producen en su país de origen, sino que destinan parte de esa producción o del proceso de producción en diferentes países. Y este punto lo voy a graficar justamente en la siguiente diapositiva. Tenemos el caso muy puntual de cierto dispositivo de la camioneta Kia Sorento, de origen de Corea del Sur. Supongamos que las unidades de captación óptica, ¿no?, se fabrican en China. Este dispositivo pequeño que vemos en pantalla. En Tailandia se añade la estructura mecánica y otros componentes electrónicos. Este producto es semiterminado, producido previamente en Tailandia, se envía a México para su ensamble final. Como podemos apreciar, pues el valor agregado entre uno y otro dispositivo es mayor dependiendo del país donde se desarrolle como tal. Los lectores de CD terminados se envían a un puerto en Estados Unidos para su posterior embarque, básicamente esta fibra, y se embarca a la fábrica de Kia en Corea del Sur para ser instalados en los vehículos que la marca Kia vende a todo el mundo. Este ejemplo puntual grafica justamente las cadenas de valor global, cómo dentro de las diferentes fases del proceso productivo, dispositivos muy pequeños de una camioneta se elaboran, se fabrican, se producen en diferentes países. Países que no han sido elegidos al azar, sino que a través de un análisis muy específico de localización, de factores internos y de factores productivos, pues han creído por conveniente fabricar parte de este producto final en estas ubicaciones que permiten a la empresa Kia pues generar ahorros muy importantes a diferencia de producir en su propio país de origen. Muy bien, teniendo claro este concepto, pasamos a la internacionalización. Podemos entender la internacionalización a nivel de un enfoque mucho más específico, a nivel micro.
La globalización, con todo lo que hemos visto en las láminas anteriores, tiene una repercusión a nivel macro. Pero ¿qué hacen las empresas con la globalización? Tengo una oportunidad, tengo un marco de acción importante, pero lo que yo necesito como empresario, como exportador o como importador, es básicamente llevar a la acción esa oportunidad de venderle al mundo. Y la internacionalización, entendiéndose como un proceso, entendiéndose también como una estrategia, pues permite justamente que estas empresas expandan sus operaciones a los mercados internacionales. Pero para ello, ¿qué voy a necesitar? Pues yo necesito adaptar mi producción, yo necesito elaborar una estructura de costos, necesito entender el tema cultural, la normativa, y necesito también verificar qué es lo que ese mercado de destino realmente necesita y yo puedo ofrecer como solución. Y claro, digamos, esto es algo básico, necesitamos un análisis mucho más específico con data, con estadísticas, llegar a un consenso que nos permita tomar la decisión para analizar un mercado destino entre, digamos, los factores que he mencionado, sobre todo a nivel económico, a nivel político, a nivel comercial, a nivel logístico también, que nos permitan tomar la decisión mucho más certera. Entonces, el proceso de internacionalización, como vemos en pantalla, facilita el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales. Este facilitamiento como tal, que deviene en un proceso, requiere una visión a largo plazo. Requiere también un compromiso, requiere también una inversión importante que permita una proyección internacional sostenible a lo largo del tiempo. Y es importante mencionarlo porque normalmente asumimos que exportando ya somos internacionales al 100%. Como vamos a ver, parte de la presentación, las etapas del proceso de internacionalización como tal suponen y nos indican, de acuerdo a la literatura, que la exportación es el primer paso. No es el único, ni es el último de los pasos. Es el primer paso. Y ese primer paso, motivo por el cual el título de la ponencia, supone también que la empresa debiera planificar sus operaciones. Como siempre menciono a mis alumnos en clase, estas operaciones de exportación e importación, más allá de ser la operativa, la normativa aduanera, los procesos logísticos, el medio de transporte, la DFI y demás, supone sobre todo que planifiquemos estratégicamente lo que queremos alcanzar a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a ciertos objetivos que devengan en lo que la empresa realmente quiere y que no necesariamente sea una motivación ocasional, sea una motivación esporádica, simplemente porque tengo una oportunidad específica, sino que sea parte de la estrategia corporativa de negocios y ello permita a la empresa tener una posición firme en cuanto a los mercados internacionales. Justamente debemos de analizar y diferenciar cuáles son las motivaciones o los impulsores que nos permiten internacionalizarnos. Y aquí tenemos claramente la diferencia entre aquellas motivaciones que son reactivas y las que son proactivas. Las motivaciones reactivas, perdón, que nos permiten o nos motivan a internacionalizar, son cuando la empresa pues responde a una presión de factores internos o externos de manera pasiva con un enfoque cortoplacista. ¿Y qué quiere decir todo ello? Pues básicamente que esta motivación a nivel reactivo es cuando nosotros tenemos alguna contingencia en el mercado de origen, en nuestro mercado doméstico, que nos imposibilita seguir vendiendo. Alta competencia, el mercado está saturado, capacidad ociosa y puedo ese excedente exportar. En esos casos estamos hablando de una motivación reactiva. Mientras que una motivación proactiva como tal es cuando la empresa de forma decidida, voluntaria, con la iniciativa respectiva, desarrolla y ejecuta una planificación de sus operaciones internacionales que van alineadas con objetivos corporativos. Por ejemplo, si tengo una ventaja tecnológica en mi proceso productivo que me permite optimizar procesos, optimizar costos, producir de forma mucho más limpia y eficiente, pues y a partir de una planificación es una motivación proactiva. Al igual que la inversión en investigación y desarrollo, que nos permite justamente innovar, nos permite diseñar productos, servicios adaptados a los
gustos y preferencias del mercado de destino, generando mayores utilidades, nuevamente basados en una planificación a corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo, es muy importante que exista y se evidencie un compromiso de la gerencia, de la dirección de la empresa para establecer un proceso de internacionalización desde una etapa inicial, que es la exportación, hasta una etapa posterior, dependiendo el caso, de inversión extranjera directa. Parte de esas etapas son las que vamos a revisar, pero es importante que permanezca ese compromiso de la gerencia, porque ello también se transmite a las diferentes áreas y porque ello se traduce también en el plan estratégico de la organización. En esta diapositiva podemos básicamente resumir lo que acabo de mencionar. Estas motivaciones reactivas directamente aprovechan las oportunidades comerciales que se puedan presentar del mercado, mientras que las motivaciones proactivas como tal requieren necesariamente de un plan estratégico, de un plan de exportación que determine ciertos objetivos, ciertas estrategias, ciertos recursos, cierto cronograma de actividades, cierto control para aprovechar de forma mucho más efectiva esa oportunidad comercial que redunde en mayores utilidades en la empresa y un mayor posicionamiento y participación del mercado también. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, los beneficios de la internacionalización? Podemos hablar de las siguientes. Existen muchas más, pero voy a tratar de resumirlas. Crecimiento. Pues es innegable que la internacionalización como tal permite ampliar los mercados, llegar a potenciales clientes o mayores potenciales clientes y que el volumen en términos de facturación, en términos de volumen de ventas, pueda ser mucho mayor a la empresa. Es muy distinto vender el mercado local, donde quizás la participación del mercado no es tan auspiciosa, que considerar los mercados internacionales para posicionar y justamente llegar a esos segmentos de mercado de forma mucho más directa, que nos permitan, inclusive por el tipo de cambio y la divisa, utilizar pues, mayores beneficios. La competitividad. Y la competitividad no solamente a nivel país, a nivel empresa, a nivel industria, que permita, a través del proceso de internacionalización, optimizar costos, costos de producción, costos de transacción, generar economías de escala, mayor volumen, costos unitarios de producción menores, eficiencia operativa, ¿no? A través del proceso de aprendizaje, a través de la aplicación de ciertas herramientas tecnológicas, a partir de una planificación que redunde en efectos de aprendizaje, es decir, ahorro en costos de producción considerando ciertas herramientas que sean mucho más eficientes. Diversificación, no depender de un único mercado para reducir el riesgo de desaparecer. Esta diversificación, ¿qué supone? Que si nosotros consideramos solamente el mercado doméstico como único mercado, probablemente, como bien sabemos, a través de los ciclos económicos en todos los países, cada cierto tiempo, pues probablemente en una etapa de crisis o en una etapa de recesión, pues las ventas se contraigan y probablemente, pues el nivel de ingresos que estamos acostumbrados sea el óptimo, probablemente no sea el idóneo y debamos de mirar en el mercado internacional recién allí, como una motivación reactiva, para, digamos, sobrevivir o generar ciertas ventas que nos permitan mantenernos a flote. Suministro continuo. A través del proceso de internacionalización podemos encontrar proveedores también, que no solamente hablamos de exportación, sino también de importación, que nos permitan obtener recursos, materias primas, productos intermedios, envases y demás, optimizando costos, que quizás en el mercado doméstico existan pocos proveedores o ese tipo de producto sea único que deba importarlo. Economía de escala, eficiencia operativa y también efectos de aprendizaje. Todos ellos son algunos de los beneficios que nos permite la internacionalización. Ahora, existen ciertas estrategias de internacionalización que debemos aplicar dependiendo ciertos aspectos. Puntualmente, dos factores como vemos en pantalla. La presión para reducir costos, costos de producción, costos de generar valor agregado y la presión para adaptarnos localmente. Una empresa que decide incursionar
en los mercados internacionales necesariamente debe considerar estas cuatro estrategias. A nivel de estrategia global, donde hay una presión muy considerable para reducir costos, tiene un enfoque de eficiencia global. Es un producto que prácticamente es homogéneo, no tiene mayor diferenciación, pero permite ahorros considerables para las empresas que aplican dicha estrategia. Y de forma antagónica, pues tenemos la estrategia multidoméstica, donde como podemos apreciar, pues prácticamente es un producto donde se adapta específicamente a lo que el mercado de destino requiere, con énfasis en la diferenciación nacional, considerando también una inversión en investigación y desarrollo y activos y recursos distribuidos. En el intermedio, pues tenemos la estrategia transnacional, que es un mix entre la estrategia global y la multidoméstica. Por cada producto o línea de producto, pues se busca optimizar costos y también dar una respuesta local bastante efectiva, donde se busca optimizar la configuración de recursos y activos y capacidades. Y por el otro lado, pues la estrategia internacional, que es la estrategia en realidad donde el proceso de exportación como tal tiene una cabida. ¿Por qué? Porque la presión para reducir costos es bastante ínfima y donde no tengo una presión total para adaptarme a los gustos y preferencias al 100% del mercado destino, considerando que no necesariamente una exportación nosotros vendemos al cliente final. Probablemente vendemos a un intermediario, a un supermercado, una tienda gourmet, una tienda especializada, que posteriormente revende ese producto en el mercado de destino. Estas son las estrategias de internacionalización. Punto 3, etapas del proceso. Como había mencionado al inicio de la ponencia, pues voy a hacer énfasis a la teoría de internacionalización desde el enfoque del proceso. En esa línea, pues consideramos que a través de la escuela escandinava, la escuela del modelo de Uppsala, pues se intenta explicar proceso de aprendizaje continuo empresas exportadoras sobre todo, que la internacionalización requiere de pasos que van graduales, que van de lo más sencillo a lo más complejo, básicamente, y para no entrar en detalles teóricos. Ese es el tipo de, digamos, de explicación teórica que pretende abordar. Claro está, si revisamos la literatura, existen pros y contras de esta teoría, pero es la que creo por conveniente a nivel introductorio mencionar en esta ponencia. En esa línea tenemos, por ejemplo, la exportación ocasional, donde los pedidos esporádicos del exterior que la empresa gestiona no las ha buscado, simplemente aparecen, simplemente una solicitud de cotización o simplemente aprovechamos una oportunidad sin ningún tipo de planificación. Aquí no se explora activamente la factibilidad de exportar, simplemente se aprovecha esa oportunidad y se obtiene un resultado a nivel en términos del corto plazo. Exportación experimental. La empresa ha decidido iniciar el proceso de expansión internacional y explora la factibilidad de exportar, pero sin depender de pedidos ocasionales del exterior. Normalmente en esta exportación experimental, que es el siguiente paso, se utilizan intermediarios locales, aquellas empresas que a través de una exportación indirecta cuentan con la capacidad, cuentan con la experiencia, cuentan con los recursos para gestionar el proceso de exportación. La empresa productora se desliga de ello, simplemente vende la producción para una exportación posterior. Exportación regular. La empresa cuenta ya con un grupo estable de clientes en el exterior. Aquí ya existe una planificación que se evidencia donde se recomienda establecer básicamente un área nacional de exportación como tal, que permita al empresario contar con el personal idóneo, contar con la estructura organizativa, con las capacidades necesarias para gestionar el proceso de exportación como tal, a nivel comercial, a nivel logístico, a nivel financiero inclusive, ¿no? Con el ánimo de que esta operación sea lo más rentable posible. Posteriormente tenemos el establecimiento de filiales. Una empresa asume una serie de funciones comerciales, considerando la filial como una unidad comercial como tal. Se incorpora más actividades a su cadena de valor y se emprende ya en el mercado destino, pues una serie de actividades de logística y marketing que permiten posicionar ese producto, esa marca, con un contacto directo con el cliente final. Finalmente, el establecimiento de subsidiarias. La empresa decide de forma planificada, decidida, de forma, digamos, real, invertir en instalaciones productivas.
Claro está, es un proceso gradual, como he mencionado, requiere un grado de compromiso, un grado de control, de asignación de recursos, donde evidentemente existe un mercado potencial. El atractivo de mercado es tal que permite invertir para recuperar ese monto específico que ello permita, digamos, que la empresa tenga una posicionamiento, una consolidación mucho mayor. Existen aranceles o tipos de cambio muy altos. El gobierno ofrece incentivos a la inversión extranjera directa. Los costos logísticos constituyen un porcentaje alto del precio de venta, ¿no? Del mercado de origen al mercado destino. Y existen recursos y o factores de productos abundantes y a menor costo, ¿no? Entonces, todas estas etapas, repito, son de carácter gradual, son de carácter de lo más simple o sencillo, la exportación ocasional al establecimiento de un punto de producción, ¿no? En el mercado destino que, digamos, evidencie que el proceso de internacionalización como tal se ha consolidado. Y nuevamente, no voy a cansarme de mencionar, a través de una planificación estratégica. ¿Cuáles son las estrategias de entrada a los mercados internacionales? Que es muy distinto a las etapas que hemos mencionado previamente. Pues la forma como yo voy a ingresar a los mercados internacionales supone estos tres pasos, que los vamos a englobar porque en realidad la literatura es bastante amplia. El tema de la exportación, que ya lo hemos mencionado, como podemos apreciar, puede ser una exportación directa o activa, una indirecta o pasiva, o una conjunta a través de asociaciones cooperativas, que también se puede realizar. Pero observamos también que el grado de control que tiene el empresario, el grado de compromiso es bajo. Recordemos las estrategias de internacionalización, la estrategia internacional. Puntualmente, pues es una estrategia muy básica, tenemos de mencionarlo. Si bien es cierto, se promueven las exportaciones y aplaudimos las exportaciones a nivel latinoamericano, sobre todo, pero es el primer paso. Debemos ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque los siguientes pasos suponen un grado de compromiso y control que va aumentando, tanto de recursos, tanto de presupuesto, de capacidad gerencial. Tenemos las alianzas estratégicas, ya sea para comercializar o producir en los mercados de destino, franquicias, licencias, acuerdos de distribución, ya sea de carácter patrimonial, ya sea que requieran mayores recursos, ya sea que requieran las capacidades de ambas empresas, una empresa internacional y una local, aprovechando digamos, el conocimiento que tiene el mercado destino para ingresar a través de esta forma de entrada. Y finalmente, la inversión extranjera directa, invertir directamente en el país de destino. Una filial, una subsidiaria, fusiones y adquisiciones también, casos emblemáticos también, donde se compran empresas en el país de destino para ampliar la cobertura o se alinean, en todo caso, se fusionan por una razón social nueva y ello permite también tener una presencia en dicho mercado de destino bastante diferenciada. ¿Qué obstáculos tenemos? Tenemos que mencionarlos también a nivel Latinoamérica. Pues, de acuerdo a la literatura también, y en los casos de los principales países latinoamericanos, pues las distancias culturales. Estas distancias culturales que marcan justamente el aspecto de costumbres, creencias, valores, normativas que cada país tiene muy arraigado. Y si nosotros no somos conscientes de ello, no conocemos la forma de realizar negocios ni las prácticas culturales, probablemente estemos atentando contra su forma habitual de hacer negocios. Probablemente rechacemos o nos rechacen un pedido, o probablemente por una mala interpretación, pues se lleve una negociación de manera negativa a nuestros intereses. Intensa competencia internacional también. Esos obstáculos que son comunes no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pero debemos hacer frente a través de ciertas estrategias, a través de la planificación que hemos visto con ciertos objetivos, de mirar alrededor, digamos, si es que no puedo competir, verificar y analizar qué mercados de exportación son más convenientes para mi bien o servicio. Desconocimiento del potencial de mercado de exportación, como parte de lo que he mencionado, debemos de analizar de forma mucho más específica a nivel económico, logístico, a nivel comercial, cuál es el potencial de mi producto, qué gustos, qué proceso de adaptación, qué segmento de mercado debo considerar. La falta de acceso a programas de financiamiento, que es un problema que adolece en la mayoría de países, sobre todo latinoamericanos. Y claro, este es un tema nuevamente estructural,
solamente porque no tengo presupuesto, no tengo los recursos, sino que podamos verificar de acuerdo al tipo, el tamaño de la empresa, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al acompañamiento técnico, ¿no?, que requiera, acceder a líneas de financiamiento específicas de comercio exterior, que existen inclusive. Operaciones de preembarque, de embarque, posembarque, medios de pago internacional también. Falta de información sobre las oportunidades para su producto en el exterior también. Y aquí no solamente porque no existe esa data, sino también porque normalmente pues no se promueve el uso de herramientas digitales o plataformas donde podemos recopilar información a nivel internacional, por ejemplo, del Centro de Comercio Internacional, por citar alguno, de la OMC, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, que son organismos confiables donde podemos acceder a fuentes secundarias para obtener información. Y la falta de personal capacitado, personal que cuente con, digamos, o que se especialice, mejor dicho, en temas de comercio exterior, de negocios internacionales, de exportación, de importación. ¿Para qué? Para que gestione eficientemente la operación internacional. Entonces, este conjunto de obstáculos son los que lamentablemente limitan, la que lamentablemente encarecen el valor de las operaciones internacionales. ¿Cuáles son los desafíos? Pues lo que está en carpeta actualmente, la inteligencia artificial como una herramienta predictiva para qué? Tomar decisiones. Tomamos decisiones en la medida que obtengamos información de calidad y también nos permita personalizar el user experience o la experiencia del cliente. Esta experiencia del cliente que puede aportar a nuestra marca, a nuestro producto, un valor mucho mayor percibido por el cliente, que nos permita un proceso de recompra, un proceso de fidelización y ello nos permita consolidarnos en el mercado. Contar con programas de promoción de exportaciones, que digamos, sí existen en los diferentes países latinoamericanos y a nivel mundial, pero ¿cuál es la condición? Que estén orientados y focalizados para atender las demandas internas de diferentes sectores con potencial exportador. Debemos considerar que estos programas, si bien es cierto, eh, a partir del sector público, son comunes a todos, debemos considerar que también debe existir una focalización. No todas las empresas tienen las mismas necesidades ni demandas, o requerimientos o tipo de asistencia técnica o acompañamiento. En el caso peruano, por ejemplo, a través de los esfuerzos conjuntos, o el esfuerzo conjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al igual que PROM Perú, pues han desarrollado ciertos programas que dan acompañamiento al exportador. La ruta productiva exportadora, por ejemplo, al igual que el programa de apoyo a la internacionalización. Son apuestas del gobierno de la mano para focalizar esfuerzos, dependiendo del sector agropecuario, químico, textiles, servicios, que permitan potenciar la capacidad exportadora de las empresas. La articulación del sector público-privado y las instituciones académicas, ¿no? ¿Para qué? Para generar espacios de convergencia a fin de potenciar políticas comerciales y estrategias focalizadas. Creo firmemente en que el proceso como tal de internacionalización que se consolida, claro está, en una planificación tanto del gobierno como de la empresa privada, requiere la sinergia y la articulación también de las instituciones académicas, institutos, universidades, centros de investigación, para que a partir de la revisión teórica y también de profesionales con experiencia, pues se puedan modificar o actualizar las políticas comerciales que sean mucho más congruentes con la realidad nacional de cada uno de los sectores productivos. Y ello permita, a su vez, consolidar la presencia de nuestra oferta exportable en los mercados internacionales. Y finalmente, la planificación estratégica. ¿De qué? De todas las operaciones internacionales, desarrollando capacidad de gestión. La capacidad de gestión como tal supone que el empresario, exportador o importador no solamente se guíe por el tema de la experiencia o la empiria, sino sobre todo desarrollar actividades a través de una planificación estructurada. Y en función de esa planificación podemos establecer objetivos, podamos establecer ciertas metas y ciertos mecanismos de control que permitan también a la empresa obtener ciertos beneficios. Una planificación que incluya un análisis del entorno, que también es importante, entorno externo, entorno interno, que evalúe la competencia, el mercado y establezca las estrategias más idóneas para hacer frente a la competencia.
para posicionarse en el mercado internacional y que ello suponga ser mucho más competitivo que los rivales a nivel ya de conclusiones de esta ponencia. La globalización, como hemos mencionado, tiene una concepción a nivel macroeconómica, donde los bienes y servicios pueden ser comercializados a todo el mundo como un mercado mucho más amplio. La internacionalización supone una concepción a nivel microeconómico, donde cada empresa, como hemos visto, diseña bienes y servicios que faciliten su expansión a los diversos mercados internacionales. Las estrategias de internacionalización representan los medios más idóneos para que las empresas, dependiendo de las presiones de costos y de adaptación local, hagan frente al mercado y a la competencia. Las etapas del proceso de internacionalización, específicamente siguiendo el modelo secuencial de la escuela escandinava, son exportación ocasional, exportación experimental, exportación regular, establecimiento de filiales y establecimiento de subsidiarias. Y finalmente, los desafíos de la internacionalización suponen que están asociados a la tecnología, automatización de procesos, articulación de diversos actores de la economía y específicamente a la planificación estratégica. Muy bien, pues con ello he culminado con la ponencia. Les agradezco. Si tienen alguna pregunta o consulta, estoy llano a responder. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos un poco a ver. Evidentemente no tenemos preguntas, así que ha sido demasiado clara tu ponencia, querido Wilfredo. Si alguien, por favor, en vez de levantar la mano, por favor, si pueden poner la pregunta en el chat de preguntas y respuestas, les agradezco muchísimo. César López nos pregunta, ¿cómo ve el futuro de TLC en Estados Unidos, Canadá y México? Perfecto. Muchas gracias, César, por la pregunta. Bueno, el futuro del TLC entre estos tres países, considerando la cercanía geográfica, pues supone que el incremento en realidad del tráfico de bienes, sobre todo bienes, también servicios, de, digamos, inversiones de capitales y demás, pues se va a consolidar mucho más a nivel ya de un bloque que años anteriores también han tenido cierto tipo de interrelación. Recordemos que los TLCs como tal, que estos acuerdos comerciales, pues permiten que el ingreso, tanto de bienes, de servicios, de personas, capitales, pues puedan fluir sin mayores barreras arancelarias o pararancelarias. Y en ese sentido, considerando todavía la proximidad geográfica de estos tres países, pues supone que podrían considerarse dentro de la región América Latina, pues como un referente también, ¿por qué no?, a nivel de consolidación como un bloque comercial importante. Yo creo firmemente que ese futuro, el TLC que manifiesta, pues va a ser bastante consolidado. Va a estar en función también a los productos que se negocien, claro está, son a las subpartidas nacionales, y ello va a suponer también un incremento entre, digamos, la participación que tienen cada uno de ellos en sus productos como parte de su oferta exportable. Ok, no habiendo más preguntas, yo voy a compartir nuevamente pantalla. Voy un poco a los próximos eventos que vamos a tener. Prácticamente el día martes 30 de julio, el martes próximo, el ingeniero Cristian Alberto Mejía García nos va a hacer una gran presentación sobre el sistema de ecoviviendas autosostenibles hídrica y energéticamente para zonas urbanas y rurales. Martes 30 de julio, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. Posteriormente, el jueves 8 de agosto, el magíster Patricio Acuña Apuente nos va a hablar sobre la inteligencia emocional
como impulsora de la innovación pedagógica global. Esto es el jueves 8 de agosto, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 20 horas de Chile. Para todos aquellos que quieran tener su costo, digamos, su certificado de participación, el costo es de $10. Los estudiantes WIX de doctorado premium tienen un 100% de bonificación. El estudiante WIX doctorado plus, maestría y licenciatura un 50% de bonificación. Y los miembros y aliados de la red Alumni Futuro Value Global un 50% de bonificación. Cualquier tema que tengan dudas y demás, ahí está el QR de la licenciada Jimena Molina, coordinadora de Red Alumni Futuro Value Global. ¿Cómo se obtiene el certificado? En 24 horas les enviaremos un correo con un enlace a todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenados sus datos del enlace, dentro de los 5 días hábiles, les llegará su certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Ahora sí, ya llegando al final, Wilfredo, si tienes algún tipo de pregunta. Sí, bueno, básicamente para agradecerle el espacio, la oportunidad. Este tipo de eventos, pues, básicamente permiten solamente compartir información, investigación, temas académicos entre profesionales y que va en línea justamente con el ciclo de conferencias de innovación para diseñar el futuro. Nuevamente agradecido por esta oportunidad y esperando pues que pueda ser solamente la primera, sino próximas oportunidades también. Muchísimas gracias por ello. Cómo no, Magister. Bien, antes de cerrar, le quiero comentar que, como lo hemos hecho siempre, posteriormente al cierre de esta transmisión, se abre una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes la puedan contestar, que nos ayuda mucho a poder crecer. Así que gracias desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIC, y de la Red Alumni Futuro Value Global. Termino, como siempre, en estas conferencias con el mensaje: lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Magister. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias.